No hay nadie aquí. Eso es lo que tú piensas. ¿Pero qué? ¿Pero qué rayos? ¿Qué es esto? ¿Quiere matarme del susto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué broma es esta? Esto no es una broma. Yo no soy quien piensas que soy. Ah, ¿no? ¿Y qué eres entonces? ¿Quién diablos piensas que soy? Soy a quien estabas buscando. Espera un momento. ¿De dónde viniste? Ya estaba aquí. Apenas no podías verme. No tenga miedo. ¿Qué te parece si nos sentamos para conversar? Pero... ¿sentarnos dónde? Allí. ¿Vamos? ¿Estas dos sillas también estaban aquí? No. Las he traído ahora mismo. Mira, quería agradecerte esta oportunidad por entrevistarte. Usted debería saber cómo es importante para mí. Sí, lo sé. Pero sé rápido. Soy una persona muy ocupada. Entonces tengo algunas preguntas aquí. Voy a usar un grabador para... No. Prefiero que no grabes. Bien, está bien. Solo lo guardaré. Ok, vamos a comenzar entonces. ¿Quién eres tú? Esto no es una simple pregunta. En verdad, tengo varias fases. Soy un rebelde, un filósofo, un idealista, inventor, primer y mayor líder político que ya existió. Su apariencia un poco diferente de la que imaginaba. ¿Cómo eres realmente? ¿Esperabas a alguien con una capa roja y un tridente? Yo no soy como ustedes, seres humanos. Están presos a ese cuerpo material. Pertenezco a otro nivel de materia y puedo presentarme de la forma que quiera. Puedo aparecer como un ángel de luz, un fantasma, una tentación o tu hermano. ¿Puedo hacerte una pregunta un poco atrevida? ¿Cuántos años tienes? ¿Has escuchado aquella música donde alguien dijo haber nacido hace 10.000 años atrás? Ese alguien soy yo. ¿Tú fumas? ¿Quién crees que inventó esto aquí? Discúlpame, pero ¿cómo puedo saber que tú no estás mintiendo? ¿No te llaman el padre de la mentira? ¿Por acaso no lees la Biblia? No, no. Sé que no. Solo fue una pregunta retórica. Las personas exageran un poco a mi respecto. Buena parte de lo que digo es verdad. Discernir entre la verdad y la mentira, entre tanto, es asunto de ustedes. Ustedes escogen en qué quieren creer. ¿Cuál es tu origen? Quiero decir, ¿de dónde viniste? Es una larga historia. Pero eres un tipo inteligente. Basta con decir que nosotros dos somos hijos del mismo padre. Millones de años atrás, ocupaba un cargo muy importante, una posición de alto valor. Entonces quise ser el jefe. Hice mi campaña, ya sabes, política. Pero no dio ningún resultado. Por haber quebrado todas las reglas, yo y mis aliados fuimos expulsados de nuestro hogar y acabamos aquí, en la Tierra. Entonces, ¿quiere decir que existen otros iguales a ti aquí?
Tantos, pero tantos, que no te lo puedes imaginar. Millones de millones. ¿Y cuál es tu mayor victoria? Hacer a las personas creer que no existo. A fin de cuentas, nadie se preocupa con un personaje folclórico. ¿Y cuál es tu mayor enemigo? El hijo. Pero no quiero hablar sobre eso. Todo bien, descuida. Entonces, dime, ¿cuál es tu mayor sueño? Ser adorado por todas las personas como Dios de este mundo. ¿Estás seguro que las personas te adorarán a ti como Dios? Ellas ya hacen eso. Ellas piensan que están adorando a Dios, pero lo adoran de la forma que quieren. O entonces adoran las cosas que yo inventé. Pero no todos son así. Existe un pueblito especial que es difícil. Continúa. ¿Cuáles son tus estrategias para conseguir esa adoración? Presta atención. Esa adoración no siempre es explícita. Basta que alguien se aparte un poco de la verdad. Y listo. Automáticamente se torna mi siervo. Pero, ¿cómo así, específicamente? Tengo un abordaje diferente para cada tipo de persona. Primero necesito saber su punto débil. A partir de ahí, a algunos les ofrezco gloria, poder. Eso resulta en muertes, miseria y destrucción. A los pobres les ofrezco creencias, depravación, ignorancia. A los ricos le presento lujo, vanidad, lascivia. Los intelectuales son seducidos por el orgullo, concluyendo que Dios no existe, solo porque no consiguen explicarlo con su tal mal llamada ciencia. Así, acaban adorando a la criatura en lugar del creador. Y vicios, deportes, novelas, juegos, trabajo y drogas. Finalmente, todos están ocupados demasiado para buscar las cosas de Dios. Y la mayoría de personas se venden por tan poco. Tan poco. ¿Y cómo consigues hacer todo eso? Eso es un poco difícil de explicar. No puedo tener acceso a los pensamientos humanos, pero soy muy observador. Puedo prevenir las actitudes de las personas por sus actos, palabras y acciones. Solo mira, nadie roba por casualidad. Él puede pasar un día por una vitrina, observa, comenta, demuestra interés. Ahí yo creo la oportunidad, la situación. Algunos llaman eso de tentación. Además de eso... ¿Qué? ¿Pero qué? Pero... ¿Qué? Puedo manipular los elementos de este mundo a mi antojo. Y, por no pertenecer al mismo tipo de materia de ustedes, no estoy limitado por las mismas leyes físicas. Para mí, no existen paredes. Puedo viajar más rápido que la luz e imitar con perfección la voz de cualquier persona que ha vivido sobre la Tierra. La imitación, quiero decir, es uno de mis trucos preferidos. Casi todo el mundo cae.
y crear cosas. ¿Lo puedes hacer? No puedo crear vida. Solo ustedes pueden. Pero consigo manipular átomos y moléculas, de modo que puedo causar el mayor daño posible a personas y cosas. ¿Y qué es lo que más odias? El perdón, el arrepentimiento, la reconciliación, rodillas dobladas en oración, familias unidas, la Biblia, la ley de Dios y su pueblo aquí en la tierra. Por lo que pude ver, eres muy poderoso. ¿Tienes miedo de algo? De mi futuro. Muy pronto, aquel que crucifiqué va a volver a esta tierra y acabar con mi dominio. Sé que no habrá escapatoria, que después seré destruido. Es por eso que intento arrastrar el mayor número de personas conmigo. Es la única manera de herir el corazón de Dios. Habías comentado que tu reino pronto va a acabar. ¿Tienes idea de cuándo va a acontecer? Ya basta, muchacho. Ya te revelé más de lo que debería. Mira, disculpa si hablé algo impropio, pero es que este asunto es muy importante para mí. Lo sé. Además, puedo ayudarte. Si quieres. Aguarda. ¿Cómo me vas a ayudar? Puedo abrirte las puertas del éxito para ti. Tengo muchos siervos actuando en las redes de telecomunicaciones, inclusive en la prensa donde trabajas. ¿Interesado? Espera. Conozco poca cosa de religión, pero sé que quien hace trato contigo lo paga muy caro. Supongamos que acepte tu ayuda. ¿Qué vas a querer a cambio? ¿Eso es un sí? No te preocupes con eso ahora. Apenas acepta mi ayuda. Después te diré qué hacer. Ahora vete. Todavía tengo mucho que hacer hoy. Vete. Escucha, muchas gracias por esta entrevista. Ni sé cómo agradecerte. Pero, sabes, tengo una duda todavía. No entendí bien. ¿Por qué escogiste este lugar? ¿Por qué? ¿Dónde esperabas encontrarme? ¿En una iglesia? Es lógico que no. El diablo no entraría a una iglesia de ninguna forma. ¿Ah, no? La mayoría de las iglesias son mías. Ahora vete. No lo puedo creer. Es increíble. Cada respuesta increíble. Conseguí simplemente la mayor historia del mundo. Ven aquí. Vamos, viejo. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿A dónde se fue todo? ¿Estás bromeando? ¿Dónde están las respuestas del hombre? Lo anoté todo, es imposible. No puede ser verdad. Ok, vamos a comenzar entonces. ¿Quién eres tú? Su apariencia
Un poco diferente de No la puede que ser verdad. imaginaba. ¿Dónde están las respuestas ¿Cómo del eres hombre? realmente? ¿Dónde están las respuestas del hombre? Puedo saber que tú no estás mintiendo. No te llaman el padre de la mentira. No, no. No pude haberlo perdido todo. Si te gustó el vídeo, deja tu like y tu comentario. Activa las notificaciones para recibir más contenido. Esto fue Está Escrito.